10 de la mañana, 17 minutos. Estamos recibiendo con mucho gusto a la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Gracias. Bueno, hoy anunciamos desde temprano los dos temas, podríamos decir, porque tienen que ver con la masturbación, pero también con el desarrollo psicosexual en la infancia, que era el tema que íbamos a estar tratando en la mañana. ¿Qué hacer para los papás que a veces se hace tan difícil en los despertares sexuales? ¿De qué manera ir acompañando esas prácticas, verdad? Que son absolutamente normales y naturales en determinado periodo de la infancia y la preadolescencia y adolescencia. Sí, totalmente. La práctica masturbatoria, el comportamiento sexual masturbatorio, está presente en el desarrollo psicosexual del niño, del adolescente y también en la etapa adulta y adulta mayor. Es decir, es un comportamiento autoerótico que está presente a lo largo de toda la vida. Incluso hay, Humberto, investigaciones que afirman que también hay masturbación intrauterina del feto también, ¿no? Pero bueno, los papás muchas veces lo toman con preocupación porque creemos que el adulto también lo piensa desde la vivencia de la sexualidad adulta. Claro. Y es importante. Con ojos de adultos es distinto. Con ojos de adultos es diferente y el adulto muchas veces cree que, bueno, que si da permiso, si habilita esa práctica en el niño o en la niña, puede tener alguna repercusión negativa. Y unas manifestaciones que se empiezan a notar, a ser visibles a partir de qué edades para los niños. Bueno, digamos, lo más frecuente que se pueda empezar a visibilizar es justamente cuando el niño y la niña empiezan a dejar el pañal, que sienten que sus genitales están como más accesibles y empiezan con actividades de exploración y empiezan a notar que hay una diferencia anatómica entre varones y niñas que tiene que ver con esa diferencia genital. Y en la medida, porque ¿qué pasa? Los niños y las niñas exploran todo su cuerpo, no es que solamente exploran sus genitales. Empiezan a descubrir a esa edad también las diferencias entre los límites, entre su cuerpo y el entorno. Ellos tocan todo alrededor del entorno, todo tipo de objetos y también las diferentes partes de su cuerpo y descubren en esa etapa que hay una zona erógena las zonas erógenas tienen diferente representación libidinal en el desarrollo psicosexual, digamos en la primera infancia de bebés es la boca, y alrededor de los 2 o 3 años la zona genital es la zona erógena primaria y entonces es normal que en esa exploración ellos sientan sensaciones placenteras. Y ahí está un poco la preocupación de los padres de qué pasa con el placer. Los adultos tienen mucho temor a que los niños al explorar se sientan placer porque, insisto, lo viven desde la sexualidad adulta y es un placer que no está relacionado a la sexualidad adulta y a la sensación de placer, sobre todo relacionada con la imaginación, relacionada con la relación sexual en sí en el adulto. La primera tendencia es reprimir ese tipo de... Cuando digo la primera tendencia es la primera reacción que al padre le surge en una niña o niño muy pequeño, es que frente a esa exploración hay una ¿verdad? Censurar. Exacto, censurar la práctica, no es lo correcto. Claro, no es lo correcto porque ¿qué pasa? En la medida que ese niño o niña sientan sensaciones placenteras y haya un rezongo, haya una censura, van a empezar a vivirlo con culpa porque van a hacer inmediatamente una sensación de la vivencia placentera con algo que está mal, que es sucio, que es inadecuado. Y ahí también está la preocupación de los profesionales en sexología, que si el adulto tiene ese tipo de comportamiento, el niño y la niña no van a poder desarrollar la suficiente confianza con esa zona de su cuerpo y la suficiente confianza entre la sexualidad y el adulto para poder plantear a futuro algún tipo de incomodidad que sienta, por ejemplo, frente a un comportamiento sexual con un adulto, con otro adulto. Una represión inadecuada en estas edades tempranas, ¿puede llegar a generar posteriores trastornos? Sí, por un lado, como venía diciendo, les puede generar vulnerabilidad frente a una situación de abuso sexual, que el niño lo puede vivir con mucha culpa o la niña sintiéndose responsables, y si no hay confianza con sus padres porque de ese tema no se habla o se reprime, no se va a poder acudir a conversar y a ser protegido. Rosana, ¿y dónde está el límite? A veces vemos que los niños lo hacen en lugares que no son apropiados, o que es en la escuela o adelante de otras personas. Exacto. Justamente para encauzar ese instinto, digamos, censurador de los padres. O instinto no, gesto cultural, diría. Claro. ¿Hasta dónde es el límite? ¿Qué es lo normal? ¿Dónde nos estamos pasando? Bien. Es normal que el niño y la niña exploren sus genitales y de repente ellos no tienen a esa edad de los 2 o 3 años, incluso 5 o 6 años, muchas veces no tienen bien desarrollado el concepto de privacidad. Y el concepto también de respeto frente al cuerpo de repente o la presencia del otro. Entonces es muy importante
por supuesto que también tenemos que saber que la actitud masturbatoria, ese comportamiento, no debe ser compulsivo. Es decir, el niño le dedica muy poco tiempo a esa actividad placentera, como también le dedica poco tiempo a otro tipo de estímulos placenteros con otras zonas de su cuerpo. No es que el niño va a estar varias veces en el día masturbándose. Tenemos que prestar atención cuando esa conducta masturbatoria empieza a ser más compulsiva, que tiene prioridad sobre otras conductas del niño, sobre otros intereses del niño. Es recomendable muchas veces la conducta de distraer al niño, sobre todo cuando está en presencia de otros niños, o en la escuela, o en presencia de otros adultos, o en público. El niño se puede distraer con otro tipo de actividades que también son placenteras para él y que no es solo la masturbación. Cuando los padres se dan cuenta de que, bueno, que es más difícil, que el niño insiste en esa conducta, podría ser un llamado de atención y podemos estar hablando de que quizás tenga otro tipo el niño de preocupaciones, que quizás se sienta ansioso, irritable, que quizás le estén pasando otras cosas y que de alguna manera el comportamiento masturbatorio le genera no solamente placer, sino también relajación. Entonces tenemos que estar atentos también, por un lado, que esa conducta masturbatoria es normal y podemos simplemente no prestar atención cuando es en el hogar, también empezar a educar al niño y a la niña sobre el concepto de privacidad, de que tiene que ser en un lugar seguro, que tiene que estar a solas, que no debe permitir, que no está bien que otra persona toque su cuerpo, que solamente pueden tocar esa zona genital sus papás para la higiene, o el doctor o la doctora, y que entonces otras personas deben respetar su cuerpo y que también él debe respetar el cuerpo de otros. Entonces se va desarrollando esa noción de privacidad, de respeto, de realizarlo en un lugar seguro, y el niño y la niña muy fácilmente van desarrollando y adaptando y adoptando esos conceptos, y no hay que preocuparse demasiado, hay que estar atentos cuando las conductas empiezan a sonarnos que son como fuera de lo normal, y ahí empezar a indagar un poco más. Bien. O sea que es, a ver, cuestiones como la privacidad, Sí. el pudor, la autosatisfacción. Exacto. O sea, son todas cosas que se pueden aprovechar para ir introduciendo, conversando con el niño. ¿Hasta dónde la masturbación es un elemento que ayuda a ese desarrollo psicosexual que el niño o la niña van teniendo? Bueno, eso lo vemos muy claro en la clínica, donde muchas disfunciones sexuales, sobre todo la eyaculación precoz, la anorgasmia, muchas veces tienen las bases en un inadecuado desarrollo psicosexual, donde los adultos, prácticamente la mayoría, recuerdan que en esa primera infancia tenían juegos sexuales, jugaban al doctor con sus hermanos, con sus compañeritos, se autoestimulaban, que no es una masturbación como la del adulto, se frotaban con juguetes, en una silla, en la cama, y recibieron una conducta desde el adulto de represión, de censura, y se sintieron culpables e inmediatamente dejaron de practicar la conducta masturbatoria, que tiene justamente un fin que no solamente es de placer, sino de autoconocimiento, de exploración, y empieza ahí el desarrollo psicosexual también preparatorio para lo que va a ser después la respuesta sexual del orgasmo, la erección, la eyaculación, y que es un desarrollo que es normal y que debe estar presente a lo largo de toda su vida, y que justamente esas personas que tuvieron un desarrollo psicosexual sano, habilitado por su familia, probablemente no van a tener disfunciones sexuales. Y los que de otra manera recibieron una educación mucho más restrictiva, que lo vemos mucho más en la mujer, después probablemente tengan disfunciones sexuales porque no tuvieron un desarrollo psicosexual adecuado. Y muchas veces en la consulta tenemos que hacer esa retrospectiva para revisar qué pasó en ese desarrollo psicosexual en la infancia. Y en el final, esta etapa inicial, digamos, Sí. en la etapa de la infancia, ¿es indistinta de la edad para la niña que el niño? ¿O hay de pronto un inicio más temprano en niñas o niños? Y es la etapa, digamos, la etapa genital desde el psicoanálisis, es parejo para el niño y para la niña. Alrededor de los 2 o 3 años se empiezan con esas conductas de observación, de curiosidad y de autoexploración, que es para los dos por igual. Bien. Bueno, vamos a agradecerle una vez más a Rosana Pombo, psicóloga y sexóloga, en este caso hablando de la masturbación y el desarrollo psicosexual en la infancia. Nos ha quedado el capítulo en la etapa adulta también, porque han surgido a través de todas las vías de comunicación muchas preguntas que te vamos a trasladar y serán seguramente motivo de una nueva columna. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felices fiestas. Bueno, igualmente para todos. Nosotros nos estamos reencontrando seguramente después de las fiestas, así que muchas felicidades. Igualmente, muchas gracias. Cerramos el encuentro por aquí con Rosana.